Buenas, buenas tardes y buenas noches. A ver, hola. Voy a buscar a Gerardo. A ver, y le envío la invitación. Bueno, sí, ya le enviaba. A ver, hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Merche? Pues muy bien, súper contenta de estar aquí de nuevo. Me alegro mucho. Vamos a acomodar un poquito esto. Sí, y así también hacemos tiempo porque hice el aviso de que a lo mejor, vamos, que nos conectábamos un pelín más tarde, pero bueno, yo sé que había muchas personas esperando el directo. Vamos a esperar, esperamos un poquito, no hay problema. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Pues sí, la verdad que muy bien, muy bien. Estamos, bueno, he terminado hace muy poquito de trabajar y nada, ya dispuesta aquí a empaparme de todo lo que tú nos puedas ofrecer. Bueno, como siempre digo, mientras esperemos que llegue el experto, charlamos un rato nosotros. Pues sí. ¿Y tú qué tal por ahí? Muy bien, muy bien. Por suerte, Bien, gracias a Dios, todo bien. qué Todo bien. tranquilo, mucho trabajo, mucho calor. Está empezando Sí, la etapa de calor acá en Argentina. Estamos sí. estamos con mucha sequía, hay muchos incendios, así que vamos a tratar de que no sea tan severo lo que se viene para acá. Aquí todavía no se ha ido el calor. O sea, estamos en otoño y tenemos un clima como si fuese verano. También hay mucha sequía y restricciones de agua por algunas zonas y no sé, no sabemos ni cuándo va a llegar el frío. De aquí a nada ya estamos preparando las navidades y para nosotros las navidades que son frías y no, vamos, no hay ningún indicio de que vaya a llegar el frío, pero bueno, Están cambiando las cosas muchísimo y muy rápido, muy sí. rápido. Así que, bueno, a ver, que nos vaya diciendo la gente cómo se ve, cómo se escucha, si está todo bien. Yo te veo perfecto. A ver ahí si no. Hola. ¿Se nos escucha bien? ¿Se nos ve bien? Bueno, Está todo Ángel, genial, dicen está todo ahí. genial. Estela, muy bien, perfecto. Perfecto. Muy bien. Tú ahí con tu mate, ¿no? Como siempre, Qué bien. esto es una charla entre amigos, como digo siempre, así que espero se preparen un mate o se preparen una botellita de agua o Agua. un té, lo que les guste. Bueno, Sí. ustedes la cena. Sí, yo he cenado poco antes de conectarme, porque me gusta cenar temprano. Vamos, ¿Qué que tenemos? podía cenar cuando terminase el directo, pero aquí en casa nos gusta cenar temprano, para luego cuando vayamos a la cama que no estemos muy pesadas. Tampoco cenamos muy fuerte, pero bueno, son también hábitos y costumbres, ¿no? Que cada uno tiene y a las 8:30 queremos estar ya ahí con la cenita. Es un muy buen horario, es un muy buen horario para que el organismo procese los alimentos como corresponde y poder ir y venir a la cama y tener buenas experiencias. Pues sí. Sabes, Gerardo, que me han dado las gracias por muchas personas por hacer el directo del tema del que hoy nos vas a hablar. Y la verdad que me he quedado sorprendida porque recuerdo que en un principio, cuando hablamos, te propuse 3 o 4 temas y,
bueno, por cosas y señales que una va recibiendo y tal, esenios. No sé, algo me llamó. Y me ha sorprendido que hay personas que me han dado las gracias, incluso me han dicho que les parece un tema maravilloso que se trate. No sé, no recuerdo si lo has tratado en otros vivos. Sí, sí, he hablado sobre los eseños, eh, ya que muchos de nosotros hemos sido eseños y muchos lo recordamos, así que es un tema muy lindo, los eseños. Pues Eh, sí, a ver, ¿se está escuchando con un eco o me parece a mí? Pues si no, me pongo los auriculares y probamos. yo te escucho perfecto. No sé, a ver si nos dicen algo. Vamos a intentar con los auriculares. A ver, A ver ahí. se escucha bien. Sí, nos dicen que se escucha bien, que perfecto. Ahora sí, ahora está Ujú. mejor. Sí, yo sentía como un eco. Ajá, Cualquier cosa, si va bajando la carga el celular, desenchufo y cargamos el celular. muy bien, perfecto. Bueno, Bien. qué tema apasionante los eseños, ¿no? Y qué tema tan complejo de hablar, porque estuve pensando, hoy toda la tarde estuve pensando cómo encarar el tema, te soy sincero, Mm, porque se habla tanto, sobre todos estos temas se habla tanto, hay tanta gente que opina, ¿no? Sobre esto y tanta gente que conoce porque ha estudiado muy profundamente los textos históricos y demás. Pero siempre llegamos al mismo problema, que cuando nos basamos en textos históricos dependemos de quién lo haya escrito, qué tan veraz sea ese escrito, claro, qué parte realmente de ese escrito original fue censurada y qué parte fue cambiada, si realmente está referida a la verdadera historia, que es lo que sucedió, si se están basando en bibliografía de personas que se especializaron en cambiar y en tergiversar realmente la historia, si son escritores que provienen de antiguos linajes de monasterios que dependían de la Iglesia Católica, entonces ponían lo que ellos necesitaban que la gente crea. En claro. fin, no solamente con los eseños, los cátaros y demás, ¿no? Y bueno, y obviamente el gran maestro. Pero esto ha sucedido a lo largo de la historia con muchas cosas importantes, muchas partes importantísimas de la historia. Entonces yo, bueno, estuve pensando cómo encarar un poco vamos a abrir la ventana que corra un poco de aire, cómo encarar la charla para tratar de darle a la gente un poquito una información distinta, ¿no? Porque hay muchas personas que están hablando exactamente lo mismo, se vuelve repetitivo, empiezan a contarte qué es la definición de seños, que realmente no se la conoce muy bien, entonces empiezan a tirar una idea, otra idea, y empiezan a hablar de autores y demás. Entonces creo que vamos a ver si le podemos dar una vuelta de rosca a la historia. Ujú, Eh, no hablar tan particularmente de nombres de sacerdotes y demás, sino ir a trabajar en qué era la esencia de los eseños, cuál ujú, era su verdadera esencia, cuáles eran sus creencias, cuáles eran sus enseñanzas. Después cada uno puede sacar conclusiones si empezaron 100 años antes de Cristo, 200, 300, 500, 1000. Eso ya es otra cuestión, ¿no? ujú. Porque creo que lo que más importa es el mensaje y no el mensajero. O sea, cuándo arrancó el mensaje y quiénes fueron sus mensajeros es un tema complejo. Pero creo que lo que más interesa y lo que le gusta a la gente y lo que la nutre es el mensaje. ¿Cuál era el mensaje que ellos dejaban, no? Ujú, Porque yo trato de poner un poquito ese toque particular que pone Gerardo a las cosas por la capacidad y facilidad que tiene él de salir en cuerpo astral, por la capacidad que tiene Gerardo de ir a buscar información a lugares donde la mayoría no puede ir a buscarlos, y la capacidad que tiene él de resumir y de recopilar información de un montón de lugares y generar una única información. Entonces, en función a esa capacidad que él tiene y que me traspasa a mí, vamos
a tratar de darle forma o una forma distinta a este conocimiento y a esta charla para que no se ponga, digamos, aburrida y repetitiva y que todos escuchen la misma información, porque incluso en España hay una gran corriente de personas que estudian todo este tipo de temas y que hablan, por las redes hablan muchísimo. Ujú. Así que vamos a tratar de diferenciarnos un poquito en la información. La información que Perfecto. yo tengo y que yo estuve estudiando en los mundos internos, obviamente, yo hace ya muchísimos años que me alejé de lo que son los estudios acá en la 3D, en la parte física, ¿no? En cuanto a libros y demás, cuando fui descubriendo lo mal intencionada de mucha información, lo bien intencionado de las personas que estudian, pero que se basan en bibliografía que no es correcta y demás. Entonces empecé a abstraerme un poquito de todo eso, que fue parte de las escrituras de mis libros. Lo que yo puedo asegurar a través de mis estudios, y que como digo siempre, esta es mi verdad, y con esto no quiero decir que esté bien o que esté mal lo que cuentan otras personas, cada uno tiene su verdad a su nivel que pueda llegar, digamos, a profundizar estos estudios. Mi verdad es que la rama de los eseños es muy, pero muy, muy antigua. Y ya no estamos hablando ni de 100, ni de 200, ni de 500 años antes de Cristo. Los eseños vienen incluso ya desde la Atlántida. La formación de los eseños viene desde la Atlántida. ¿En qué me baso para decir que viene de la Atlántida? Porque los pilares, los cuatro grandes pilares del conocimiento sobre los cuales ellos trabajaban, eran exactamente los mismos pilares que se enseñaban en la Atlántida. Que el gran sumo sacerdote Arelich Chiquitec, él se encargaba, que él era uno de los sumos sacerdotes más exaltados en los últimos tiempos de la Atlántida, y el encargado del rescate, el rescate de los seres más evolucionados espiritualmente hablando antes del gran diluvio de la Atlántida. Entonces él, a través de este rescate de almas y de personas con cuerpo físico que fueron trasladados a Egipto, yo un poquito esto conté en un vivo hace poco de Egipto, la parte uno de Egipto que hice con mi gran amigo Marcelo Cosentino. En la primera parte, si les interesa un poco lo que es la historia, pueden ir y buscar ahí ese vivo para no repetir otra vez toda la información. Pero digamos que ahí surgió una corriente de estudios espirituales muy, pero muy profunda. Personas que no solamente vivían a través de una parte espiritual muy profunda, sino que vivían en un mundo súper tecnológico, porque la última etapa, los últimos 2 o 3 mil años de la Atlántida fue sumamente tecnológica, de una manera que hoy ni nos imaginamos, que para nosotros sería ciencia ficción contar lo que era la tecnología en la época de la Atlántida, ¿no? Que sin embargo hace no mucho tiempo acá en la Tierra, en nuestro último ciclo, también se vivió con esa tecnología, pero bueno, por determinadas circunstancias hoy está vedada esa información y no se da a conocer, y no hace tanto tiempo de esto. Ahora de a poquito vamos volviendo otra vez a incorporar en nuestras vidas la tecnología, y gracias a esa tecnología es que nos estamos religando, que nos estamos juntando, que la información está llegando en forma masiva. El tema es que qué tan adultos espiritualmente hablando somos hoy nosotros como para hacer un correcto uso de esa tecnología que trae una información muy preciada, ¿no? Parte de esa información que está trayendo la tecnología es una información que es correcta, por otros lados no es correcta, pero el juego en el cual nosotros vinimos a aventurarnos, este maravilloso juego de la vida, es así. Ahí está el secreto de la dualidad. En la totalidad de la información que tenemos frente a nosotros es cómo hacemos nosotros para eh, llegar a obtener la verdadera información. Y ahí entramos nuevamente en lo que es el despertar de la conciencia, porque es lo único que nos permite a cada uno de nosotros sentir en nuestro interior si el camino que estamos recorriendo es o no es el correcto, ¿no? Y yo repito mucho el tema del despertar de la conciencia porque yo vine a trabajar de eso, mi vida es el despertar de la conciencia. Y ahora vamos a darnos cuenta, cuando empecemos a hablar un poquito de la esencia de los eseños, que ellos básicamente trabajaban en el despertar de la conciencia también. Porque ellos tenían dos pilares. Era el rescate de la parte física de las personas, porque ellos eran unos grandes curanderos, eran seres que a través de eh, la medicina de las plantas, la medicina espiritual, ellos podían curar el cuerpo de las personas, y su segundo gran mérito que ellos tenían era el rescate de las almas.
Ujú. Entonces se dedicaban al cuidado físico y al cuidado espiritual de las personas. Dentro de lo que era el cuidado espiritual de las personas, entramos en lo que es el despertar de la conciencia, porque ¿qué es lo que cuida el espíritu de las personas? La conciencia. Una Claro. conciencia sana, una conciencia purificada, una conciencia limpia, una conciencia preparada y abierta a todo tipo de conocimiento nuevo. Ahí es donde entra lo que yo muchas veces digo que es importante en esta etapa en la que estamos viviendo, vaciar el vaso. Tenemos que aprender a vaciar el vaso porque dentro de muy poco tiempo va a empezar a venir una información muy, muy fuerte y muy buena. Y si todos nosotros nos agarramos de las cosas con las cuales nos criamos, la información que trae originalmente la Biblia y demás, lo único que vamos a lograr es un rechazo de la nueva información que llegue. Y esto está preparado para que sea así. No es que está mal, está bien, está preparado para que así sea. El programa original era que la gente se vaya llenando de información que no sea totalmente la correcta, sino en parte, para que cuando pongan frente a nuestros ojos la verdadera información no tengamos la capacidad de verla. ¿Por qué? Porque la vida de cada uno de nosotros, religiosa o espiritualmente hablando, está tan repleta de información y sobre esa información cada uno de nosotros basamos nuestra vida. Claro. Sobre esa información están los católicos, los judíos, los protestantes, bueno, todo, ¿no? Hay cientos de religiones hoy en día. Ujú. ¿Están bien? ¿Están mal? No está bien ni está mal. Las religiones existen por diversos motivos. Uno de esos motivos es para distraer, ¿sí? Para que la gente no sepa la verdad. Entonces, ¿qué hago? Mientras yo meta a determinados grupos de personas dentro de sectas religiosas y les voy dando la información mínima que ellos necesitan tener, los distraigo de la realidad. Entonces les voy dando comida de a poco, que no les hace bien, pero en fin, les voy dando comida. Entonces ellos no tienen la necesidad de ir a buscar un alimento más sano en otro lado. ¿Qué es Lo lo han que está dicho. sucediendo hoy? Eso es lo que está sucediendo hoy, Merche. La Sí, gente está tan saturada de información que cuando empezamos determinados grupos de personas como nosotros a traer una nueva información, que es la información de esta nueva era, la gente está tan repleta de una información vieja y no tiene la capacidad de crear o de regenerar, digamos, ese lugar en el cual tiene que guardar la información para ir a buscar ujú, la nueva, cuando empieza a escuchar cosas que se contradicen con la cual fueron criados, educados desde la que nacieron, lo primero que hacen que es, por instinto animal, rechazar. rechazar. Rechazan lo nuevo. ¿Por Mm, qué? Porque lo nuevo, como no lo conozco, no sé si está bien o está mal, pero por las dudas lo rechazo porque yo ya tengo una forma de vivir, ya tengo una forma de pensar, ya tengo una forma de actuar. Entonces, ¿qué pasa? La nueva vida y la nueva información nos obliga a algo que es importantísimo hacer y se llama salir de nuestra zona de confort. Si nosotros no logramos reconocer cuál es el círculo sobre el cual está circunscripta nuestra zona de confort para poder salir de esos límites y romper las barreras de ese conocimiento, nos vamos a quedar con la información con la cual nacimos y nos vienen dando gotita a gotita para que no busquemos la verdad. ¿Se va entendiendo cómo funciona el sistema? perfecto. Pues yo lo entiendo perfectamente. Me imagino que es que las personas que nos están escuchando también, porque tienes una gran habilidad y es de cuando cuentas las cosas, las cuentas, creo yo, para todos. No hace falta ser muy, como se suele decir, ¿no? No hace falta tener mucho conocimiento porque todo, tal como tú lo cuentas, es de una manera simple y yo creo que llega, que se entiende. Bueno, una de las consignas que tenían los eseños eh, era justamente esa, la simpleza y la claridad. Transmitir la claridad en la vida y transmitir lo que era lo más importante, que era la limpieza espiritual. ¿Y en qué consistía la limpieza espiritual? En sacar de nuestro interior todo lo que no nos sirve para dar lugar a lo nuevo, en formar la capacidad para poder ver más allá, que ese es el camino de la iniciación. El camino de la iniciación es aprender a ver más allá, porque más allá está el verdadero conocimiento. Entonces ellos enseñaban las claves, las cuatro grandes claves del conocimiento, de los cuatro pilares de ese conocimiento en los cuales en el libro de Napoleón Bonaparte también está escrito, y que Napoleón, dicho sea de paso, también fue un gran estudioso de los esenios. ¿Por qué? Porque él fue un gran seguidor del Maestro Jesús. Y al ser un Claro. gran seguidor,
él también se puso a estudiar y llegó a los pasos anteriores de cuál provenía su enseñanza, y llegó a los esenios, a los cátaros, es más, fue mucho más atrás, ¿no? Porque esto es muy antiguo. No vamos a ponernos a hablar de civilizaciones antiguas porque eso es algo que se puede buscar en un montón de lugares, de libros, y hay gente que lo explica con mucha profundidad, y vamos a aburrir a la gente con información que no tiene sentido. La idea es tratar de transmitir un poquito este conocimiento que tenían los esenios y que era muy claro y que era muy conciso. ¿Por qué? Porque su enseñanza era para que impacte directamente en la conciencia. Ahora bien, una de las grandes preguntas, ¿qué es la conciencia? ¿O qué significa la conciencia? ¿No? Porque mucha gente habla de la conciencia, del despertar la conciencia, de mantener limpia la conciencia. Bueno, la conciencia es una de nuestras partes energéticas o una de las partes autónomas de nuestro ser, que es un intermediario. ¿Qué es ser un intermediario? Es la que se ocupa de llevar y de traer información con nuestros cuerpos sutiles, con partes que están más arriba de nosotros, de nuestro propio ser. Esa es la conciencia. Es como un depurador. La conciencia es como una máquina, es como una herramienta que toma información, la transforma, elimina lo que no considera que necesitamos y eleva esa información a nuestro ser, a través de nuestro plexo solar, ¿sí? Que es donde nosotros tenemos la interpretación de todos los sentidos. A través del plexo donde está nuestra llama trina, es donde esa información se depura y va directamente a nuestro ser. Entonces, ellos que enseñaban, ellos enseñaban a trabajar con el sentimiento puro del ser, a través de la conciencia. Entonces, la conciencia era la que tenía que transmutar todo lo que llegaba a nuestras vidas. Ellos lo que hacían, ellos enseñaban a las personas que llegaban hasta ahí. ¿Qué era básicamente lo que hacían? ¿O cómo captaban a la mayoría de las personas para poder enseñarles? Ellos eran médicos, por excelencia. Ellos se dedicaban a la curación, en principal, a la curación del cuerpo humano. Entonces, mientras transformaban el cuerpo humano, o mientras enseñaban a las personas a que ellos mismos puedan curar su propio cuerpo, a través de una medicina, como dijimos recién, de vegetales y demás, una medicina muy sana, que hoy podríamos decir una medicina ayurvédica, o para tratar de relacionarlo, ellos iban enseñando a las personas, a través de la comprensión de la utilización de los recursos correctos, cómo ellos mismos podían llegar a sanarse. Entonces, cuando las personas ponían en práctica lo que ellos le enseñaban, porque la gran diferencia entre los médicos de esa época y los actuales, es que los médicos actuales no explican nada. Te revisan, te miran, te dan una pastillita, vayas a su casa y cuando se le acaban la pastilla, venga, que le hago otra receta. Bueno, y así Una nos pastilla mantienen enfermos eternamente. que comentaba que una pastilla que vale para todo. Da igual para lo que vayas, tienen la misma pastilla. Tiene la misma pastilla. Es un placebo. Pues sí. Podemos hablar sobre eso largo y tendido porque hay muchos estudios hechos con placebos Un en placebo. donde se le dice a la gente que esa pastilla causa determinado efecto, la mente lo recibe y automáticamente el cuerpo empieza a recibir todos los efectos que le dijeron que iba a tener cuando la pastilla no tenía nada. Entonces Eso. es increíble, por eso el poder de la mente, y viene muy bien esto que me acabas de decir, porque justamente esto era una de las grandes enseñanzas de los esenios, era trabajar sobre nosotros mismos. Ellos enseñaban a cómo las personas podían regenerar su cuerpo y cómo descubrir la capacidad de autocuración y de autosanación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la gente veía que podían curar su cuerpo, porque ellos mismos administraban lo que le daban los esenios, de esa misma forma, una vez que iban sanando su cuerpo físico, los esenios iban sanando la parte espiritual de las personas. ¿Por qué? Porque los antiguos médicos esenios, mientras curaban el cuerpo físico, iban hablando con el paciente porque eran lugares donde se hacían internaciones. No era como ahora que uno va, 5 minutos, te miran, te dan una pastilla, te fuiste. No, eran lugares a donde se recibía a la gente doliente, la gente con problemas, se los internaba, ellos tenían grandes carpas en los cuales recibían a las personas que tenían problemas y ahí permanecían durante días, semanas o el tiempo que era necesario. Entonces, había un grupo de seños que estaban preparados para la curación del cuerpo físico y a medida que las personas veían que su cuerpo se iba sanando, venía otro grupo de seños que eran los preparados para la curación de la parte espiritual. Entonces, de la misma forma que le enseñaban a administrar las plantas para que ellos mismos se puedan curar, venía el grupo de seños que le ayudaban a administrar la curación espiritual que ellos necesitaban para descubrir la verdad y dónde era el punto en que se generaba la enfermedad. Ajá. Que eso es lo que se utiliza hoy con el despertar de la conciencia.
Cuando uno trabaja sobre el despertar de la conciencia y empieza a trabajar sobre cada uno de nosotros mismos, no sobre los demás, ¿qué es lo que se sucede? Se abre un mundo nuevo de conocimiento cuando nosotros aceptamos trabajar sobre nosotros, ¿no es cierto? Porque hace falta una, una capacidad y hace falta una fuerza de voluntad muy grande para trabajar sobre uno. Pues Que sí. eso es lo que ellos enseñaban. ¿Por qué? Porque lo más fácil es echar siempre la culpa de todo lo que a nosotros nos pasa a los demás. Ujú. Entonces, echando la culpa a los demás, es como que nuestra conciencia se siente bien porque yo no soy culpable de nada. Cuando uno comprende que eso no es así y que la generación de nuestros problemas y enfermedades radica en nuestro interior, empezamos a descubrir un mundo totalmente distinto sobre el cual trabajar. De esa Ujú. forma, de esa forma actúa la curación espiritual. Entonces, ellos tenían todo el mecanismo preparado para enseñar a la gente que, de la misma forma que se está curando tu contraparte física, si vos nos escuchás y pones en práctica lo que te decimos, de la misma forma vas a poder curar tu contraparte espiritual. Esa era básicamente el fundamento sobre el cual trabajaban los sacerdotes esenios. Ujú. Dentro de esta forma de trabajo que ellos tenían y que daba un resultado del 100%, 100% era efectivo el trabajo que ellos realizaban, siempre, porque sabían cómo trabajar, porque ellos tenían la capacidad de ver más allá porque eran grandes iniciados, eran sacerdotes y eran iniciados que trabajaban ya, digamos, la parte espiritual la tenían trabajada desde muy chicos, tenían capacidad de salir en astral, tenían capacidad de ir a buscar la verdadera información en los mundos internos, como hacemos muchos de nosotros, tenían la capacidad de estar en contacto en forma etérica con los grandes maestros que bajaban ese conocimiento. Entonces ellos eran un nexo entre la divinidad y la tierra. Ujú. Eso eran básicamente los esenios, eran un nexo entre la divinidad y la tierra. Los sumos sacerdotes, los más elevados, ellos tenían el contacto directo con los templos en los mundos internos, donde ellos oficiaban durante la noche. Entonces, durante la noche oficiaban en los templos de los mundos internos, durante el día oficiaban en los templos en el cuerpo físico. Ujú. De esa forma tenían actualizada completamente su software o su información para trabajar acá en el mundo real. De esta Ujú. forma ellos lo que hacían era ir moviéndose por distintos lugares. Estaban en Fenicia, en Siria, estaban en la Galilea, estaban en Samaria, bueno, en fin, estaban por toda la Galilea y se trasladaron a muchos lugares, incluso a miles de kilómetros, ¿no? Su conocimiento traspasaba Egipto, llegaron a toda Europa. De hecho, no nació en Galilea el conocimiento o el lugar en el cual vivían los esenios, viene de mucho antes. Recapitulando un poquito la información, dijimos que ellos vinieron desde la Atlántida y fueron los fundadores de toda lo que era la, la, la gran construcción de pirámides en Egipto, los grandes templos de misterios. Ellos Ujú. son los que fundaron esa gran civilización egipcia. Entonces, de ahí se desprendió este gran conocimiento, que eran en un principio fueron 10 grandes sumos sacerdotes que se quedaron construyendo los templos en Egipto y a partir de ahí se generaron nuevas castas de sacerdotes que eran iniciados salidos de las primeras escuelas de misterio y de ahí empezaron a recorrer el mundo completo, todo el mundo completo. Entonces los esenios no estaban radicados en un lugar, como se cree. Ujú. Los esenios estaban radicados por todo el planeta completo. En América también había grupos de esenios, en Europa, en Asia, en todos lados. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Estos grandes sumos sacerdotes fueron diseminando de a poco este conocimiento. Este conocimiento fue tan grande y tan poderoso que enseñaba a las personas a no depender absolutamente de nada ni de nadie. Les enseñaba a las personas que ellos, que dentro de ellos, de este gran maravilloso templo que era el cuerpo físico, radicaba la fuente de un ser superior que los alimentaba desde el mundo inmaterial, desde el mundo espiritual. Entonces ellos enseñaban a las personas cómo primero sanar su cuerpo a través de la curación espiritual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Ellos primero administraban dosis en el cuerpo físico para que el cuerpo físico vaya sanando. Cuando la gente se sentía mejor, enseñaban a las personas a trabajar sobre su psicología interior. Cuando Ujú. las personas trabajaban sobre su psicología interior, eso era lo que realmente impactaba en la solución de todos sus problemas físicos. Claro. Entonces, el final de la curación o el punto final o el fin de la curación material, en realidad no era por la administración de plantas, sino era por la curación de la parte espiritual. Claro. Cuando ellos aprendían cómo curar su contraparte espiritual,
ahí de esa forma impactaba en el mundo físico. ¿Por qué? Porque todo viene desde los planos superiores. Todo viene desde el plano superior. En el plano astral es el plano en el cual se trabaja durante la noche, donde trabajamos todos nosotros con nuestra programación para el nuevo día. Entonces, si yo realizo una modificación en los mundos internos, con el tiempo y con el trabajo espiritual, que es a través de la comprensión, ese trabajo que yo realicé en los mundos internos impacta en el mundo físico. Eso es como se trabaja realmente, esa es la verdadera forma de trabajar. Este era el conocimiento que ellos tenían. Entonces tenían la maquinaria perfectamente ideada para ayudar a las personas. Esto es como decir, por ejemplo, si yo tengo un grupo de chicos pequeños que quiero que estudien, porque los saco de la calle y no quiero que estén en la calle, quiero que se dediquen a estudiar. Pero los chicos tienen hambre y yo los siento en un aula a estudiar y no les doy de comer. Los chicos no van a poder estudiar. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Entonces, primero yo tengo que solucionar su problema básico, que es el hambre. Cuando soluciono su problema básico, después los chicos van a sentarse y van a poder tener su mente fija en el estudio. Esto Claro. es exactamente igual y ellos lo comprendían a la perfección. Si yo quiero enseñarle a la gente a curar su contraparte espiritual, pero físicamente se sienten mal, no se sienten cómodos con su cuerpo, no están bien, la gente no va a poder prestar nunca atención a su parte espiritual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que ayudar a las personas a que curen su contraparte física, a que se empiecen a sentir mejor en su cuerpo físico. Cuando la gente empieza a sentirse mejor en su cuerpo físico y se dan cuenta que toda la información que yo les di les resultó, entonces ahí sí me pueden prestar atención a todo lo que yo les puedo enseñar para curar su parte espiritual. Cuando Claro. ellos se dan cuenta que la curación espiritual da resultado, solos empiezan a querer más información. Cuando ellos quieren más información, ¿qué es lo que hay que hacer con la gente? Darle poca información. Y uno dirá, ¿cómo poca información? Si están queriendo información, dales la información. No, porque el secreto, ellos lo tenían muy claro, no era darle toda la información a la gente, sino cuando la gente estaba en condiciones, enseñarles a que cada uno de ellos vaya a buscar su propia información. Ese era el verdadero trabajo que tenían los maestros eseños, y ya así se trabajaba en las grandes comunidades eseñas. Ujú. Y Gerardo, ¿desde qué edad se preparaba una persona para, para ser, digamos, para dedicarse a la sanación? Los eseños lo hacían dentro de su comunidad desde que nacían. Ah, Desde que nacían ya se estaban preparando para tener ese tipo de vida. Eh, Existía lo que se llama el viaje de la iniciación, que esto también lo hizo el gran maestro Jesús. A muy temprana edad, tenían que trasladarse a Egipto, nuevamente tenían que volver a Egipto para recibir la información en los templos de misterio de los verdaderos maestros que estaban ahí. Entonces, ahí era donde se le impartían los 21 años de aprendizaje dividido en 3 etapas de 7. Ahí es donde los niños salían maestros. Ahí en Egipto se convertían realmente en maestros y en esos 21 años pasaban por todos los templos de Egipto y de otros lugares, porque no solamente estaban los templos en Egipto, es un tema que ya lo vamos a hablar ahora en la segunda parte de Egipto, dentro de unos días. De esta forma, estos niños, de la mano de los grandes maestros, grandes maestros, aprendían y comprendían cómo trabajar absolutamente todas las partes de su vida, física y espiritual, cómo realizar esa conexión con todas las partes superiores del ser, hasta que salían grandes maestros conectados directamente con su verdadera esencia. Ellos recién ahí eran admitidos dentro del grupo de los eseños nuevamente para trabajar como ellos como maestros. Así era como se trabajaba. Y en determinados momentos los maestros salían de Egipto y tenían lo que se llaman templos itinerantes. Los templos itinerantes eran lugares que se preparaban por tiempos de 10 años, la duración mínima eran 10 años, de 10 a 30 años. Entonces, cada maestro era reemplazado a los 10 años por otro maestro, que iba a los segundos 10 años y otro maestro que iba a los terceros 30 años. 10 años formaban 30 años. De esta manera, en estos templos itinerantes, se lograba que personas de distintos lugares del mundo, lugares muy lejanos que no podían llegar a Egipto por determinados procesos físicos, podían acercarse a esos lugares. O sea, ellos acercaban la información a los pueblos, para que los pueblos no tengan que trasladarse en su totalidad de Egipto. Esto mismo pasaba en América. Los templos y las pirámides de América se estaban preparadas exactamente igual
como estaban preparadas las pirámides de Egipto, de la misma manera, con la misma energía, con el mismo tipo de piedras, con el mismo tipo de energización espiritual, con los mismos tipos de maestros y enseñanzas, exactamente igual. Entonces, bueno, básicamente esa era un poco la vida, la verdadera y profunda vida espiritual de los eseños. Después hay mucha información que se puede dar, si estuvieron en Qumran, no estuvieron en Qumran, cuál fue su asiento, qué escribieron, dónde quedaron los rollos del Mar Muerto, qué fueron los rollos del Mar Muerto. ¿Esos son todos los rollos que escribieron? No, esos no son todos los rollos que escribieron. Hoy podemos decir que realmente existen 5 veces más cantidad de rollos que los que se encontraron en el Mar Muerto, porque eso es así. ¿Dónde están? Están perfectamente guardados y custodiados y dentro de no mucho tiempo van a salir a la luz. Van a salir en forma gradual, van a salir de a grupos de a 10 rollos porque están guardados en determinados lugares, muy bien custodiados, por personas muy espirituales que no tienen nada que ver con los gobiernos ocultos y demás, totalmente traducidos, porque ya están traducidos y preparados. Muchos de esos papiros y rollos que no estaban en el Mar Muerto fueron depositados en otro lugar. Ese es uno de los tantos lugares en los cuales estuvieron. Y muchos de ellos fueron escritos directamente para ser llevados automáticamente a otro lugar. Nunca estuvieron dando vuelta por lugares y por lugares hasta que los encontraron, ¿no? Muchos fueron escritos para ser depositados en las manos de determinadas personas, que son grupos de familias especiales, familias descendientes de determinados reyes, que hasta el día de hoy están custodiando esos papiros traducidos en todos los idiomas del mundo. Todos. No hay acá favoritismo por un idioma o otro idioma. Esos papiros hoy ya están traducidos en todos los idiomas del mundo. Hay muchos iniciados que están empezando a hablar de esto, que tienen este conocimiento de los papiros, que saben qué hay dentro de los papiros. Es una gran verdad que viene ahora, que por eso yo hablo mucho, ya hace un tiempito que vengo hablando de la importancia de vaciar el vaso. Gente, vacíen el vaso porque ahora viene una información maravillosa, viene una información muy rica, y que si estamos metidos con la información de las iglesias y de las religiones no vamos a poder admitir esa información porque no nos va a hacer bien, porque no la vamos a comprender. Entonces, ¿qué sucede? Va a suceder lo que las élites quieren que suceda, que nosotros rechacemos el verdadero conocimiento. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a hacer libre. Entonces, ahí está escrita la verdadera historia de Jesús, la verdadera historia de María, quiénes fueron realmente, qué hicieron, qué no hicieron, de dónde vienen, a dónde fueron, cuántos hijos tuvieron, por qué países pasaron. Esa información está toda escrita. En estos momentos esa información, bueno, los que tienen la capacidad de salir fuera de su cuerpo físico a plena conciencia saben a dónde ir a buscarla, saben perfectamente. Yo trabajo con mucha gente en los mundos internos que tienen esa información, y que están trabajando con ella, al igual que yo están trabajando con ella, porque son personas también que participaron de todo ese conocimiento, ¿no? Y son personas que se comprometieron hace miles de años a volver en esta fecha a difundir esta información. Entonces, esta información se va a ir dando por partes. Ni yo, ni cada una de las personas que salgan a hablar de esto van a dar toda la información en su totalidad. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Ninguno de nosotros somos dueños de toda la información. Y a su vez todos somos dueños de toda la información. Pero lo importante es que nosotros religuemos nuestro despertar espiritual para que en ese pedacito de información que todos podemos ir a buscar encontremos la gran verdad. Porque está preparado ¿para qué? Para que de la misma forma que nosotros ingresamos a este maravilloso juego de la vida en oleadas volvamos a salir. Tenemos que volver a salir todos juntos y a retornar al punto de partida de este juego. Así es como esto funciona. Entonces, los que hoy tenemos la capacidad de ir a buscar esta información tan preciada, tenemos la obligación de compartirla con nuestros hermanos. Estamos obligados, por honor y por juramento, estamos obligados a compartirlas con nuestros hermanos. Pero solamente la pueden compartir todos aquellos que tienen la capacidad de discernir, de aprender, a escuchar, observar lo más sagrado herméticamente hablando, que es callar, procesar esa información y luego con ese procesamiento salir y compartirla con sus hermanos. Ese es el proceso de la iniciación de los iniciados y de los maestros.
Es obligación pasar por todos esos pasos. Eso era lo que hacían los esenios. Los esenios tenían la capacidad de estar en contacto permanentemente con estas partes superiores del ser. Ellos sabían cuál era el verdadero mundo del cual proviene todo. Entonces, noche tras noche tras noche se actualizaban esta información y todos los días salían con toda la alegría y el amor del mundo a darla a sus hermanos. Y no les importaba nada perder la vida en el intento de dar esta verdadera información. De hecho, muchos la perdían. Muchos la perdían. Gerardo, ¿Se puede...? que Sí, tengo decime. una pregunta. ¿Qué ocurre con estas personas que no van a llegar a vaciar el vaso? Porque no van a tener esa capacidad de llenarlo de lo nuevo. No ocurre absolutamente nada, porque cada uno de nosotros pasamos por los procesos que tenemos que pasar, según nuestro albedo, que nuestro albedo es nuestra capacidad de reflejar la luz del espíritu. Entonces, según el trabajo interior que cada uno tenga, es los procesos por los cuales tenga que pasar. Esto se resetea. Este es un juego que en algún momento llega al final. Cuando el juego llega al final, se resetea, se recupera la información de todos aquellos que están en condiciones de pasar a un nivel superior, que eso es el ascenso planetario, no es ni más ni menos que pasar a otro nivel del juego. Y todos tenemos que ir pasando de niveles del juego hasta llegar al despertar de la parte superior de este juego, que es por la cual ingresamos. Ahí es donde vamos a despertar y a descubrir esa gran piedra filosofal, que es quienes somos realmente cada uno de nosotros. Porque vamos a llegar a través de los distintos procesos, los distintos procesos es ni más ni menos que ir subiendo o ir escalando los niveles del ser. Ir escalando los niveles del ser es ir despertando la luz en nuestro interior. A determinado porcentaje del despertar de esa luz de nuestro interior, nos da la posibilidad de acceder a un nivel superior de juego, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión. Así es como se sube de niveles y así es como cada uno de nosotros se hace merecedor a pasar a un nivel de juego superior o pasar a una dimensión superior. Se habla mucho del salto cuántico, se habla mucho del salto generacional, se habla mucho de que la Tierra va a pasar a una dimensión superior junto con todos nosotros. Lo que no hace la gente que está hablando es aclarar la letra chica. La letra chica dice que van a pasar con el salto generacional de la Tierra todos aquellos que alcancen el mínimo nivel de vibración para poder sostener la nueva vibración de la Tierra. Claro. Los que no alcancen eso no van a pasar. ¿Y qué va a pasar? Nada. Se resetea todo, empieza a cero, la computadora se pone en cero, bajamos con nuestro fractal de nuevo y empezamos a trabajar de cero. Y empezaremos hace 100.000 años atrás, de nuevo de cero, por otra nueva línea de tiempo, como venimos trabajando ahora. Nosotros somos muy antiguos dentro de esta Matrix. Muy antiguos. Esto es un juego, Merche. Yo esto lo vengo hablando mucho y últimamente lo estoy hablando con mucha más fuerza porque la gente ya tiene que saberlo. Ya es momento de que se hable de que esto realmente es un juego. De que venimos participando durante miles y miles y miles de años, que tenemos cientos de retornos, y que cuando llegamos a un nivel de conciencia lo suficientemente fuerte como para poder ya no retornar, sino reencarnar, nosotros ahí pasamos a un nivel distinto del juego y volvemos con otras reglas. Ahí podemos jugar con otras reglas. Mientras tanto, jugaremos con las reglas que pactamos que teníamos que venir a juzgar. Por eso yo siempre digo, sean felices, pásenla bien, ríanse, diviértanse, sean altruistas, porque todas las cosas que pasan en el juego no dejan de ser un juego y están para que nosotros aprendamos. El tema es que como nosotros no le ponemos comprensión a las cosas que nos suceden en la vida, pasamos a la segunda etapa del conocimiento, que es aprender por sufrimiento. Tenemos dos formas de aprender, por comprensión o por sufrimiento. Uno elige cuál. Nosotros somos los únicos que elegimos cómo queremos aprender o comprender. Si ponemos conciencia a la vida y empezamos a darnos cuenta cómo es el juego, y después que nos damos cuenta que esto es un juego, nos damos cuenta que el juego tiene reglas. Cuando aprendemos cuáles son las reglas, el tercer paso es comprender cómo utilizar esas reglas. Cuando aprendo a utilizar esas reglas, yo paso a otro nivel del juego. Yo ya empiezo a mirar el juego desde otro lugar. Ya la pelota de mi juego la tengo yo. No lo tienen los demás. Ya a mí no me pelotea más nadie. Soy yo el que ahora empiezo a decidir cómo quiero vivir, con quién quiero vivir, de qué manera quiero vivir, qué cosas quiero y qué cosas no quiero en mi vida, qué tipo de personas quiero, qué tipo de personas no quiero en mi vida. Pero para eso, gente, yo tengo que llegar a un nivel de conciencia superior. Yo tengo que hacerme acreedor de ese beneficio por mi trabajo espiritual.
que se manifiesta en mi contraparte física, porque lo que voy aprendiendo espiritualmente tengo que empezar a aplicarlo en mi vida física, en mi vida diaria. Cuando yo empiezo a aplicar el conocimiento superior en mi vida diaria, en la vida material, yo empiezo a ser distinto. Yo empiezo a transformar mi vida, porque empiezo a ser distinto conmigo mismo. ¿Y qué es Claro. ser distinto conmigo mismo? Y esto es lo que enseñaban los esenios, los egipcios y todos los grandes maestros. Ellos lo que hacían era lograr que nosotros comprendamos cómo hacer la conexión con nosotros mismos, cómo generar esa línea de conocimiento con el lugar del cual nosotros provenimos. Y eso es lo que nos da la felicidad eterna. Mientras no logremos esa conexión, la felicidad es de a ratitos, es por momentos y por cosas que a nosotros nos agradan. Pero cuando estamos en presencia de situaciones que no nos agradan, nosotros dejamos de ser felices. Entonces el camino de la iniciación, en gran parte, es el camino de la comprensión. Cuando Claro. yo comprendo y sé cómo aplicar las reglas, empiezo a aplicarlas, cambio mi vida espiritual y desde mi vida espiritual cambio mi vida física. Porque al generar cambios en mi mundo superior, en mi mundo psicológico superior, sí o sí, los cambios en mi vida no se hacen notar. Entonces, los esenios, los grandes maestros esenios, enseñaban a todas las personas que se acercaban a ellos que lo más importante no era la curación del cuerpo físico, porque en un primer momento yo podía empezar a sentirme mejor, pero mi curación quedaba estancada si yo no pasaba a un estado superior de conciencia. Para poder terminar de curar mi cuerpo físico, tengo que pasar a un estado superior de conciencia. Para eso tengo que poder incorporar un conocimiento distinto. Si yo no vacío toda la información errónea que tengo en mi interior, no puedo dejar que entre la información nueva. Claro. Si no entra información nueva, ¿qué sucede? La luz que emana el ser no llega a nuestras tinieblas. En mi libro yo tengo una gran frase que dice, la luz llegó a las tinieblas, pero ellos no la reconocieron. Para ver, es necesario aprender a ver. Claro. La luz está ahí para todo aquel que quiera recibirla. Pero si nosotros no estamos dispuestos a abrir nuestra conciencia para que tome esa luz e ilumine nuestras partes oscuras y podamos sacar esa oscuridad de nuestro interior y trabajar con ella, porque sacar la oscuridad no significa abrir nuestro corazón y que entre la luz. Es abrir nuestro pecho, que la luz entre a nuestras zonas oscuras, que nos permite iluminarla. Cuando ilumina nuestras zonas oscuras, observarlas, y a través de la observación, el discernimiento, sale la comprensión. Cuando yo comprendo qué hay dentro de esas zonas oscuras, yo puedo liberarlas y dejar que ahí quede la luz eterna de nuestro ser. Ese es el verdadero trabajo del despertar de la conciencia. Es así de sencillo y de fácil explicarlo. A la gente le encanta complicar esto, con palabras complejas, con cursos complejos, con mucha sacada de dinero y demás, que no es necesaria, que no es necesario. Yo siempre digo, el despertar de la conciencia es sencillo, pero ¿quiénes son los que tienen la capacidad de descubrir cómo es el despertar de las conciencias? Las personas que se vuelven sencillas. Yo tengo que descomplicarme, tengo que descomplicar la vida, tengo que alejarme de las personas que me hacen la vida complicada. Tengo que acercarme a las personas que son felices. Y acá es donde me dicen siempre, ah, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con los demás? Con los demás no tenemos que hacer absolutamente nada porque cada uno de nosotros viene a trabajar sobre nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo trabajo sobre mí y yo genero el verdadero cambio en mi vida, formando mi verdadero centro de gravedad, que todo esto que estoy diciendo con palabras tan claras y sencillas está explicado en profundidad en el libro de Napoleón Bonaparte. Ahí cada parte está explicada bien en profundidad cómo trabajar. Ahí sale la sencillez. Y cuando yo expreso la sencillez y la humildad, le estoy dando lugar a que mi ser se exprese a través de este avatar. La gente tiene miedo que si mi ser se empieza a expresar, yo dejo de ser yo. Y lo que no terminan de comprender es que yo soy mi ser. Yo estoy acá por mi ser. Mi ser fue el que me dio la vida. Mi ser envió este avatar y otros cuantos para experimentar. Entonces, si yo dejo que dentro de mi vida física ingrese la luz de mi ser, yo voy a vivir mucho mejor, infinitamente mejor. ¿Por qué? Porque a través de mis ojos va a aparecer la luz que va a iluminar mi camino. Cuando yo empiezo a iluminar mi camino, porque yo iluminé mis zonas oscuras, ¿en qué me transformo, Merché? Me transformo en un faro de luz, que es lo que yo tanto enseño
que la Sí. gente tiene que transformarse en un faro de luz. ¿Por qué? Porque es la única forma que yo tengo de iluminar el camino que vienen detrás. Ujú. Si yo no soy un faro de luz, no puedo iluminar a nadie. ¿Y cuándo me convierto en un faro de luz? Cuando trabajo sobre mí, Claro, cuando comprendo, y al comprender, yo sé perfectamente en qué lugar del nivel del ser me encuentro. Entonces, cuando yo sé en qué nivel del ser me encuentro, porque el único que puede saber en qué nivel del ser estamos somos nosotros, nadie más. No puede venir una persona a decirte en qué escalón estás. El que venga a decírtelo te está mintiendo. Porque ni siquiera la gente reconoce en qué lugar está de su despertar. Mucho menos puede venir alguien a decirte dónde estás vos. Cuando yo reconozco dónde estoy, yo sé hasta dónde puedo ayudar a los demás. Porque muchas veces dicen, yo quiero ayudar, está perfecto. Está buenísimo que la gente se sume para ayudar. Pero tenemos que comprender hasta dónde podemos ayudar. Y si yo no claro. sé dónde estoy, yo no sé hasta dónde te puedo ayudar a llegar. Porque no sé dónde estoy. Es Eso muy que, sencillo. claro, eso que estás comentando ahora vamos, me trae al recuerdo eh, que, bueno, a veces pues ha ocurrido que hemos querido aconsejar a alguien alguna cuestión y le has dado el consejo, tú crees que te ha escuchado y al cabo del tiempo te llega esa persona y te dice, oye, mira, que es que me ha dicho tal, que esto es mejor que lo hagas así, así, y es el mismo consejo que tú le habías dado como hace un montón de días atrás, y te quedas como diciendo, pero bueno, no me escuchaste cuando yo te lo dije, que te dije exactamente lo mismo. Entonces, igual que estás diciendo lo de ser el faro de luz para los que vienen atrás, ¿no? Habrá en ese camino quien vea ese faro, vea la luz de ese faro y quien no. No sé si me explico. Perfectamente. El gran secreto radica cuando uno comprende que a través del despertar de la conciencia, como enseñaban estos grandes maestros esenios, que eran unos grandes maestros del despertar, era transformar a cada una de las personas en su propio ser, en la luz de su ser, en un faro de conciencia plena despierta. Uno comprende que lo único que puede hacer es transmitir el conocimiento y nada más. Mm. Uno no puede hacer otra cosa. Uno no puede influir en la vida de los demás hablando y hablando. La única forma que nosotros tenemos realmente de impartir el conocimiento y de influir en la vida de las demás es haciendo que los demás vean cómo nosotros transformamos nuestra propia vida. Claro. Entonces, si yo quiero transformar mi vida, tengo que tener una fuerza interior monstruosa, porque me voy a encontrar con 2 millones de obstáculos. En primer lugar, me voy a encontrar con un obstáculo grandísimo que es toda la gente que me rodea. ¿Por qué? Porque como la gente no quiere salir de su zona de confort, por eso se llama zona de confort, y la zona de confort está creada para tenernos dentro de un globo en el cual nos hacen creer que dentro de esa burbuja tenemos todo lo que necesitamos para vivir, que no necesitamos salir de esa burbuja. Cuando nos animamos a sacar la cabeza fuera de la burbuja y nos damos cuenta que hay un mundo totalmente distinto afuera, en ese momento nos damos cuenta de la importancia de salir de la zona de confort. Porque dentro de la zona de confort es la zona de no confort, porque es la zona de donde nosotros no vamos a descubrir la verdad. Cuando nosotros salimos de esa zona de confort y descubrimos un mundo totalmente distinto afuera, nos vamos preparando para ser merecedores de lo que hay en ese mundo. Para ser merecedores de lo que hay en ese mundo, yo tengo que empezar a crecer espiritualmente. Para crecer espiritualmente tengo que empezar a limpiarme. Tengo que ir sacando todo lo que queda. Porque si no, cuando empecemos a hablar dentro de poco de quién era realmente el maestro, qué hacía el maestro, cuántos hijos tuvo, quiénes fueron realmente sus hijos, a dónde fueron, qué hicieron sus hijos, qué otra descendencia tuvo, a dónde fue esa descendencia, viene de los esenios, viene de los egipcios, de qué rama de los esenios, de qué rama de los egipcios, qué compartió, qué enseñó, fue uno de los grandes maestros de los templos de misterio, fue uno de los grandes maestros que realmente él fundó, los esenios, en reencarnaciones anteriores. Hay tantas cosas maravillosas que podemos explicar y que podemos decir, pero que si no nos preparamos, no lo vamos a comprender y nos vamos a perder una información maravillosa. Por eso es que yo estuve toda la tarde tratando de ver por dónde podíamos encarar este tema, porque
empezar a tirar nombres, empezar a tirar fechas, suposiciones de quiénes eran, de dónde vienen, quién fue el sumo sacerdote, dónde se escondieron, quién descendió, quién viene el rey David, quién no viene el rey David. O sea, vamos a entrar en una cuestión, en un litigio, que es en el que estos seres quieren que entremos para pelearnos y discutir entre nosotros. Entonces, de esa forma, al pueblo, pan y circo. Al pueblo hay que darle pan y circo para que no se dé cuenta de la verdad. Entonces hoy tenemos que salir, tenemos que abstraernos un poco de todo lo que se está hablando y de todo lo que se está diciendo por todos lados, porque la verdad está frente a nosotros y no la vemos, Ujú, no la estamos viendo. Cuando vos querés ocultar la verdad, el mejor lugar para ocultarla es frente a los ojos de las personas, porque no la van a ver. ujú, Entonces hay que tener cuidado porque nos están distrayendo. Entonces yo dije, bueno, vamos a hablar de algo más profundo, vamos a hablar de quiénes eran, qué hacían, cuáles eran las facultades que tenían, qué intención tenían, cómo se comunicaban con los mundos superiores, que ellos realmente están hoy en día. Nunca se disolvió este grupo, simplemente ujú, se diseminó en determinadas familias alrededor del mundo y estas familias hasta el día de hoy siguen transformando este conocimiento. Muchos de ellos estamos hoy acá, estamos sacando a la luz nuevamente este conocimiento. Entonces, eso creo que es lo importante que a mí me gustaría transmitir hoy, que la gente se quede con esta información, qué era lo que ellos realmente hacían, venían a hacer, y no nos pongamos a discutir hoy de fechas, de lugares, de papiros y demás, porque me parece que no es la cuestión. Lo más rico de todo esto es qué era lo que ellos realmente hacían, ¿no? ¿Qué era lo que hacían ellos? ¿Cuál era su misión? ¿Cómo trabajaban? ¿Qué era lo que los hacía felices? ¿De dónde obtenían la información? ¿Cómo se organizaban para trabajar? ¿De qué manera impartían esta sabiduría? ¿Cómo ellos reconocían la importancia de la curación de las dos cosas a la vez, del cuerpo físico y del cuerpo espiritual? Ellos ujú, sabían que las dos van de la mano, no están separadas. Nuestra espiritualidad y nuestra fisicalidad van de la mano, somos uno. Nos ujú, hacen creer que somos dos o tres o cuatro, que estamos separados, que nosotros no podemos llegar a Dios si no es a través de ellos. Por eso nació la confesión. ¿Por qué? Porque ellos en determinado momento necesitaban saber qué pensaba el pueblo. Porque si yo quiero mantener al pueblo esclavizado, yo necesito saber qué pasa por la mente de la gente. Y para saber qué pasa por la mente de la gente necesito nuclearlo. Entonces, ¿cómo lo nucleo? En religiones. Genero muchas religiones. Hay más de 50 religiones que están creadas por la misma persona. Detrás de las 50 religiones hay una persona que las maneja y que le dice, a vos te voy a decir que Dios es esto, a vos te voy a decir que Dios es esto, a vos te voy a decir que Jesús es esto, a vos te voy a decir que Dios no era Jesús sino que era esto. Y ahí están todas las religiones haciendo que entre todos nos dividamos, peleemos, a ver quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Eso es lo que tenemos que dejar de lado. Hoy es el momento en el que las religiones están muriendo, están en decadencia total, eso es algo que ya nadie lo puede negar, y ujú, era necesario que pase porque esta es la época en que tiene que pasar. Este es el momento en que la gente se tiene que alejar de las religiones, porque si no, no va a poder vaciar el vaso. Porque cuando caiga el velo, cuando caiga el telón y se den cuenta de que esto es una gran actuación y que esto es un gran cine, una función de cine en la cual todos somos participantes, todos somos el actor principal de nuestra vida, cuando ese velo se caiga, si nosotros no nos vamos preparando, vamos a estar en un problema muy serio, muy serio. No lo van a ujú. poder soportar y van a perder mucho más que la vida, van a perder mucho más que la encarnación. Van a retroceder de una forma tan brutal que van a perder muchas encarnaciones para atrás. Y esto es lo que Ujú. estos seres quieren, que nosotros caigamos en esa desazón tan profunda, que nuestro nivel energético decaiga tanto y tanto y tanto que seamos prisioneros de ellos por la eternidad. No, no tenemos que darles el gusto. Tenemos que ser fuertes, tenemos que aprender a trabajar sobre nosotros, tenemos que comprender que somos divinos, tenemos que comprender que somos un Dios en potencia, tenemos que comprender que nuestro ser es un Dios en potencia. Tenemos que comprender que dentro de nosotros está toda la luz y toda la información. Tenemos que aprender a descubrirla, tenemos que trabajar para sacar las zonas oscuras, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No tenemos que hacer a los demás lo que no querramos que nos hagan a nosotros. Suficiente, no hace falta más mandamientos. No hay más mandamientos que esos, hay dos. No le hagan a los demás lo que no quieran que le hagan a ustedes y ama a tu prójimo como a ti mismo. El gran problema es
número uno. No nos amamos a nosotros porque ni siquiera nos conocemos. Si no nos conocemos, ¿cómo nos podemos amar? ¿Qué es lo que amamos? Amamos lo que tenemos. Entonces volvemos a lo que yo siempre enseño. Si nosotros somos lo que tenemos, cuando dejamos de tener lo que tenemos no somos nada. No. En definitiva, terminamos no amando a nadie, sino al materialismo. Entonces, lo material es importante porque tenemos un cuerpo físico al cual tenemos que mantener, atender y sobre el cual trabajar porque es nuestro templo más sagrado. Pero lo material no es lo importante es lo espiritual. Entonces, yo no tengo que basar mi vida en lo que tengo, sino en lo que soy. Es lo que soy. Porque si mañana, por esas pruebas de la vida, nos sacan lo que tenemos, terminamos dando cuenta que no somos nada si nos morimos, nos pegamos un tiro. Se acaba nuestra vida. No hay que basar nuestra vida en lo que tenemos, sino en lo que somos. Es importante, esto lo enseñaban ellos. Todos los días enseñaban esto, lo profundo y maravilloso que es el conocimiento de nuestro propio ser. Tenemos que basar nuestra vida en lo que somos y no en lo que tenemos. Eso es lo más importante. Uh-huh. Gerardo, sé que ya han pasado una hora, pero quiero comentarte una cosita que hace muchos años yo empecé a trabajar sobre la voz, porque yo he cantado desde que tengo uso de razón, y para mí la voz siempre ha sido como una herramienta de sanación. Entonces, hace unos años estuve dando una serie de charlas y de talleres para yo, comentarle a las personas lo que yo sentía con mi voz y con la voz de otras personas. Y curiosamente un amigo me regaló un libro que se llamaba Voces Esenias. Y en ese libro, pues, hablaba de los esenios, un poco así, ¿no? Más o menos lo que nos has venido tú a contar, pero contaba que una de las herramientas que también utilizaban era la voz y el sonido de la naturaleza. Como que enseñaban a escuchar, o sea, pero a tener una escucha 100% de toda la naturaleza. Y me parecía muy interesante porque es verdad que con esta vida que tenemos, pues no nos paramos a pensar ni a escuchar verdaderamente los sonidos de la naturaleza. Y después de leer este libro, cuando he estado en la playa o en el campo, he podido prestar atención a, bueno, pues no sé, ¿no? Al sonido de las olas en el mar, el pisar, a lo mejor, ¿no? De los pies por la arena o cualquier animal. Creo que es algo bueno, que si era una herramienta con las que ellos también trabajaban, que es algo que también deberíamos nosotros en nuestra época de retomarlo, ¿no? Tanto que, por ejemplo, que se habla de la sanación, que, bueno, como Reiki y Shambhala, ¿no? Que es con imposición de manos, que me imagino que también ellos trabajarían con imposición de manos, que el sonido también habrá sido, ¿no? Una herramienta importante y sobre todo nuestra voz, ¿no? Que considero que es algo tan poderoso, o sea, como un sello, ¿no? De nuestro ser, ¿no? Sí, No sé realmente... no sé si estás Decime, de decime. acuerdo con lo que te estoy comentando. Totalmente de acuerdo. De hecho, los esenios tenían una particularidad dentro dentro de su organización diaria. Ellos tenían una secuencia de mantralización. Todos los días mantralizaban 21 minutos. Uh-huh. Todos los días mantralizaban 21 minutos en secuencia de 7. Fíjate que se vuelven a repetir los 21. Uh-huh. Y, Ya vamos a darnos cuenta en algún momento por qué la importancia de ese 21, ¿no? Eran los 21 años dentro de las escuelas de misterio, los 21 minutos de mantralización en 3 tramos de 7. ¿Por qué? Porque eran los primeros 7 minutos de un tipo de mantralización, descanso de 1 minuto,
7 minutos de mantralización superiores, de nivel superior de mantralización, descanso de 1 minuto y otros últimos 7 minutos de mantralización. Esos 21 minutos de mantralización era la cura diaria energética que necesitaba el cuerpo para todo el día. Y eso se realizaba a la mañana cuando ellos se levantaban. Los seseños tenían una particularidad. Todos los días cuando ellos se levantaban tenían sus sandalias debajo de la cama. Esto yo ya lo expliqué una vez. Sus sandalias las ponían debajo de la cama. ¿Para qué? Para que cuando ellos se levantaban se tenían que arrodillar y una vez que se arrodillaban se estiraban debajo de la cama, estiraban sus manos para ir a buscar las sandalias que estaban en la mitad de la cama. Ellos se obligaban todos los días a arrodillarse, apoyar su cabeza contra el piso y estirar sus manos. Hacían una plegaria de unos segundos agradeciendo al nuevo día por este maravilloso día que les estaban permitiendo vivir. Retiraban sus sandalias, se las colocaban y así arrancaba el día de los seseños en meditación. Luego realizaban las 3 secuencias de 21 minutos, de 7 minutos por 3, que eran 21 minutos de mantralización. Esta secuencia de mantralización también se la enseñaban a la gente. Se las enseñaban a las personas para que esta mantralización actúe en forma espiritual sobre el cuerpo físico, a medida que le administraban la curación con plantas y hierbas. Era muy profundo el conocimiento que tenían ellos, muy profundo. Pero ¿qué era lo interesante? Que eran tan sencillos para transmitirlo, tan sencillos, que parecía una tontería, parecía un juego, era algo como que uno dice, ¿nada más? ¿Con esto es suficiente? Pero la gente cuando veía que eso impactaba directamente sobre su espiritualidad y sobre su contraparte física, empezaban a comprender algo totalmente distinto que no se puede enseñar con palabras. Esa era la particularidad de los grandes maestros seseños, llevarnos a cada uno de nosotros al punto tal en donde ya no son necesarias más las palabras. ¿Por qué? Porque empieza a trabajar el espíritu a través de la conciencia. Cuando nuestra conciencia está afinada y recibe la voz del espíritu, no necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Todo lo demás será dado por añadidura, dijo el gran maestro. Pues sí. Pues, hay que aprender a comprender, hay que aprender a escuchar y comprender. pues sí. Qué bien, qué maravilla, que como siempre me quedo embelesada escuchándote, igual que sé que todos nuestros amigos y amigas que hoy se han unido. Gerardo, el otro día te escuché en un directo y me llevé una... En un principio me sentí triste, pero después dije, bueno, si es que tiene que ser así, será porque algo más grande traerá. Que te retiras este año. Sí. No sabemos hasta cuándo. Yo no lo quiero saber, pero yo quiero tener la esperanza de que si nos quedamos un tiempo sin ti es porque mm, tiene que haber algo, ¿no? Más grande, ¿no? Que debas preparar o no sé. Sí, mira, me emociono. Sí, hay un trabajo interno que tengo que hacer, que me pidieron y necesito por un tiempito alejarme de todo. Un trabajo fuerte, muy fuerte, es una octava espiritual mía personal, para volver después sí con más fuerza. Me han pedido que tiene que ser así, y dentro de ese retiro estoy obligado ya por honor a terminar el segundo libro. Ya no me lo están pidiendo, ya ahora me lo han exigido. Yo lo vengo retrasando, porque yo consideraba que no era el momento de que el libro salga, porque no encontraba palabras que reemplacen la verdad. Y la verdad es un poco fuerte. Entonces no, digamos, no quise buscar formas de decir algo que se puede decir en forma muy simple. Eh, Hablar, por ejemplo, de la vida del gran maestro es un tema muy profundo,
Muchísimas gracias a todas las personas que están enviando mensajes y dándote la muestra del cariño que todos te tenemos. Sí, es bueno, es difícil porque yo no quería porque vengo haciendo muchos vivos, la gente está muy contenta y después comprendí que sí, que es importante tomar un poco de distancia para poder bajar la información correcta con las palabras correctas, eh, y volver ya con el libro terminado. Ujú. Yo calculo que el 2023 va a ser completo, prácticamente, ojalá sea antes, pero sí, yo creo que me va a llevar fácil un año. eh, Me voy a retirar de los vivos, voy a seguir en las redes, voy a estar, o sea, yo no me voy, yo estoy, pero no voy a estar más Ujú, bajando así, impartiendo información a la gente. ujú. Eh, Me decían el otro día, un gran amigo me decía, pero la gente se va a ir, dice, la gente que te sigue se va a ir si no te ven. Le digo, mira, quédate tranquilo porque el que realmente disfruta de esta información y me sigue por lo que soy y no por lo que tengo, cuando yo vuelva va a estar ahí. Ahí vamos a darnos cuenta quiénes son los verdaderos seguidores que tengo, o que no tengo yo, sino que tengo, que tiene esta información que yo doy, que eso es lo más correcto decir. Así que cuando vuelva, estarán los que tengan que estar. Eso va a Exacto. ser así de fácil, y los que tengan que estar recibirán la información que yo tenga para dar, que la voy a dar de corazón, como la doy siempre, y sé que Ujú. van a volver, van a estar ahí. Cuando yo vuelva sé que van a estar ahí. Pues sí. Así que, Pues te voy a contar un secretito que cuando pues, escuché el directo, es que no recuerdo ahora el nombre de la chica, bueno, del perfil, bueno, uno de los directos estos que has estado haciendo últimamente, que fue cuando me enteré porque lo comentaste, con eh, Claudia, eso, con Claudia, pues como 2 días anterior a ver ese vivo, soñé contigo y soñé que yo era como una adolescente y tú igual que ahora, pero eras muy, muy, muy grande. Y te abrazaba y yo te decía, pero Gerardo, has venido, al final has venido. ¿Sabes? Era como yo muy contenta y claro, cuando escuché en el vivo eso era como, ¿esto cómo puede ser? ¿Sabes? Que yo haya soñado eso y ahora Gerardo esté anunciando esto. Era como que no me lo podía. Pero por eso, en el momento que te escuché, me dio un poco de tristeza, pero luego me acordé del sueño y por eso pensé y digo, pues si no va a hacer ningún directo durante un tiempo, es porque tendrá que traer. Entonces, pues bueno, te lo quería comentar porque me pareció muy, muy curioso. vamos a volver. Quédate tranquila que vamos a volver, pero bueno, es un proceso que me lo han explicado perfectamente y que tiene que ser así, y es parte de algo físico también que tengo que sanar, y va todo de la mano. Así como yo lo acabo de explicar, que así curaban y los enseño, de esa misma forma tengo que trabajar sobre mí. Pues sí. Entonces, cuando vuelva, se tiene que ver ese trabajo sobre mí, porque la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. No es con lo que hablamos, sino con lo que hacemos. Así que si yo no puedo dar ese ejemplo sobre mi propia vida, no tengo autoridad para hablar con nadie. Entonces, Ujú, para pasar a una octava superior de este conocimiento que yo tengo que bajar, y que ujú. ahora el jueves voy a tener un vivo con Marcel Sí. a las 7 de la tarde acá de Argentina, Ujú, en donde voy a explicar un poquito este nuevo idioma en el cual se está hablando, esta nueva información que se está bajando, qué cosas van a empezar a escuchar, cómo se está bajando esta información, para que no los pille de sorpresa, como dicen ustedes, y que vayan sabiendo que a partir de ahora hay un montón de información que va a salir de una manera totalmente distinta. Todo este tiempo que yo no voy a estar, se va a estar hablando de toda esta información, es como que va a dar un poco pie, ¿no?, a prepararlos a todos para darse cuenta que lo que en una época nosotros pensábamos que era ciencia ficción, hoy es verdad,
y toda la verdad con la cual nosotros crecimos era ciencia ficción y mentira. Ujú. Entonces, esto está cambiando, esto va a cambiar, y es importante que se vayan preparando porque hay muchas personas, muchos que trabajan también conmigo, que estamos justamente planificando este próximo año bajar esta información en distintos lugares a la vez para que impacte directamente como tiene que impactar en cada una de las personas que realmente está trabajando sobre sí mismo. El que no esté trabajando sobre sí mismo no va a reconocer esa información, la va a tomar como una ciencia ficción más y bueno, será un libro más de ciencia ficción, pero el que se esté preparando yo creo que va a encontrar algo muy fuerte, va a encontrar algo muy, muy fuerte y como digo siempre, esa información no es para competir con nadie, no es ni para hablar mal, ni para hablar bien de nadie, ni para decir que uno tiene razón, otro no tiene razón, es simplemente una información que yo voy a compartir de todo corazón. El que la quiere escuchar o esté capacitado para escucharla y trabajar sobre ella, va a descubrir algo fascinante que realmente va a rozar la ciencia ficción. Cuando hablemos realmente del gran maestro, de la tecnología que usaba, quién era, quién lo apoyaba, de dónde venía, con quiénes nació, quiénes eran realmente los discípulos y demás, yo creo que va a ser impactante, se van a llevar una gran sorpresa. Vamos Sorpresa. preparándonos para eso porque lo que nos han contado y lo que está escrito en la mayoría de los libros está muy tergiversado. Ujú. Incluso yo he dado conferencia hablando a las mismas personas que hablan de todos estos temas espirituales durante años y años, y estuve hablando por privado, tuve conversaciones privadas por Zoom y demás con muchos que hoy están acá en las redes sociales y que son muy conocidos y que son infinitamente más conocidos que yo. He hablado con muchos de ellos, lo han entendido, les dije qué es lo que se viene, que tengan cuidado particularmente con la información que están dando, que vayan tratando de adaptarse a lo nuevo que viene, porque se van a quedar fuera. Porque, ¿qué sucede, Merche? El nivel de conciencia de las personas se está elevando mucho, Sí, muy fuerte. muy Entonces, rápido. ¿qué quiere decir esto? Claro, que la gente, su conciencia se está preparando para una información nueva. Ujú. El que no adapte lo que viene enseñando, que no es que esté ni bien ni que esté mal, es lo que le han enseñado que tiene que enseñar. Entonces, el que no se prepare para descubrir que fuera de eso que enseñó existe otra gran verdad, se va a quedar fuera. Se va a quedar Ujú. fuera porque la gente hoy trabaja por sentimiento, porque la ascensión es agudizar el sentimiento. A mí me dicen muchas veces, mira Gerardo, yo no sé si está bien o está mal lo que vos decís, pero cuando vos hablás, yo siento algo adentro que me vibra, que me mueve y me pongo a llorar. Eso es lo que se viene, el sentimiento. Estamos frente a las puertas de un mundo distinto. Tienen que aprender a vibrar, tienen que dejar que salga de adentro, todo, y que entre la voz de su propio ser. Solo así van a estar a las puertas de buscar su propia verdad. No hay otra forma. Yo creo, Gerardo, que porque a mí no es la primera vez, yo creo que ya son tres vivos los que hago contigo y a mí también me emociona cuando te escucho y yo creo que es porque lo que nos cuentan nos resuena. Es como si nos hicieras recordar y creo que es esa sensación, como que nos das algo que hace tiempo lo tenemos olvidado. Esa es la manera en la que yo lo siento cuando te escucho. Y yo, igualmente que muchísimas personas, empecé escuchando a cantidad de personas hablando sobre el despertar de la conciencia y sobre muchos otros temas. Pero yo hoy simplemente busco a Gerardo Curio, porque Gerardo Curio es con quien resuena. Y no es porque las demás personas puedan decir otras cosas que ni que sean mentiras, ni que sean verdad, nada. No, es simplemente que yo resueno con lo que tú me ofreces y nada más. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que sí, que lo que tiene que llegar se va a percibir por el sentimiento, por lo que te mueva dentro.
exacto. No Hay lo que sé, prepararse para eso. claro, pero mm, tú me lo dices y yo es como sí, porque yo creo que ya lo estamos sintiendo así. Sí, ya no es un tema no es un tema de sexo, de masculino, de femenino, ya traspasa todas las barreras. Sí, El conocimiento traspasa todas las barreras. Eh, entonces tenemos que estar preparados para recibir este conocimiento de todos lados y uno de los grandes reinos muy sabios que nos muestran el verdadero conocimiento son el reino vegetal y el reino animal. Los animalitos nos están enseñando lo que es el amor incondicional y el reino vegetal nos está enseñando el verdadero amor espiritual. Conectarnos con la naturaleza es el verdadero amor espiritual. Y estar al lado de nosotros, sin importar qué hagamos o qué dejemos de hacer, como hacen los animalitos, es el amor incondicional. Entonces, comprender el amor incondicional y el amor espiritual que nos abraza desde el mundo vegetal es importantísimo para empezar a fluir con un nivel mucho más elevado. Tenemos que acercarnos más a la naturaleza porque la naturaleza nos enseña a volver a ser naturales. Nosotros nos desnaturalizamos, eso. lamentablemente. Tenemos que volver a ser naturales. Y eso se consigue de una sola forma, sencillez. Cuanto más sencillos seamos, más abiertos a la verdadera espiritual vamos a estar. Pues sí. Sencillo, sencillo, sencillo. Volvamos a la sencillez. Ujú. Gerardo, no quiero entretenerte más porque llevamos como hora y media y me quedaría aquí, bueno, te tendría ahí muchísimas horas. Basta, porque me De van a hacer verdad, llorar más, no quiero. no, te agradezco de corazón, pues este vivo, igualmente todos los directos y todos los vivos que veo, en los que nos comparte diferentes conocimientos. Gracias, 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 de verdad. mm, no sé, por hacernos sentir. Para mí es un Simplemente placer. y sencillamente, porque es que creo que es la palabra que más lo define. Nos hace sentir. Y bueno, voy a seguir disfrutando de los directos que compartas en este tiempo que queda y te voy a esperar con el corazón abierto. Porque, Y bueno, aunque no hagas vivo, sé que te voy a seguir sintiendo porque para mí eres un grandísimo maestro. Y de verdad que bueno, que voy a seguir sintiéndote igual que todas las personas que nos están escuchando, porque lo sé, porque, no sé, has marcado un antes y un después en la vida de muchas personas y lo sabes. Así que muchísimas gracias de corazón. gracias Espero a todos ustedes. Espero ese libro prontito y con muchísimas ganas para seguir aprendiendo. Y nada, Gerardo, que bueno, que tú lo sabes ya, que te queremos muchísimo y que nos tienes aquí para cuando quieras seguir instruyéndonos. Bueno, muchísimas gracias por dejarme entrar en tu casa es mi casa, y por dejarme llegar a toda la gente que te sigue a vos también. Y me pone muy contento esto es lo que me alegra la vida, poder estar con ustedes y escuchar esa gratitud y ver esa gratitud y ver los que fluyen, tienen que fluir, sean felices, saquen lo mejor que tengan adentro, ustedes tienen que lograr que la gente quiera estar con ustedes por su felicidad y no por lo que tienen, sino por lo que son. Si ustedes logran que todo el mundo a su alrededor estén por lo que son, su tarea va a estar cumplida. Pues sí, muchas gracias. Y gracias a todas las personas por todas las muestras de cariño, de verdad. Sois grandes todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.